Buenas tardes, mi nombre es Nazli Juliet Beltrán Buitrago y voy a exponer la fase final del curso de diseño de relleno sanitario. Pertenezco al grupo 3 y mi ubicación geográfica es la ciudad de Bogotá. De acuerdo a esto, entonces, los sitios que elegí fue El Molino, Vereda Tibanica, La Fortaleza, San Isidro, La Victoria, Mondoñedo y Las Mercedes. De acuerdo a los criterios establecidos en el anexo de la guía, asigné unos puntajes y califiqué cada uno de estos sitios de acuerdo a sus características. Entonces, de acuerdo a características en cuanto a la estructura, naturaleza, ambiente, agua, clima, emisiones, seguridad, realizar la calificación y de acuerdo al puntaje, el sitio El Molino fue el más adecuado, el que más tuvo puntaje, el más adecuado para la construcción del relleno sanitario. En la guía nos piden que hallemos el área y la vía útil del relleno sanitario. Entonces tenemos que, ya lo hallamos, pero vamos a ver cómo se realizó el proceso. De acuerdo a los datos iniciales que se dan en la guía, como la población del último censo, entonces nos dan 130.000 habitantes, una tasa de crecimiento anual, una producción per cápita, bueno, unos datos que nos dan en la guía. Los otros los asumí. Entonces, se realizó la proyección de la población y la producción per cápita para los 10 años de vida útil del relleno sanitario. Para hallar el volumen anual del relleno sanitario, entonces la guía nos da una densidad de los residuos compactados de 0,2 toneladas metro cúbico. Esto pasaba a kilogramos metro cúbico, da 181,4, lo que nos ayuda a calcular, nos permite calcular el volumen de los residuos anual compactados, y este a su vez nos permite calcular el volumen de los residuos estabilizados. Teniendo esto, entonces calculamos el material de cobertura suponiendo un 20% de residuos compactados y seguidamente entonces calculamos el volumen del relleno sanitario, que nos da que es el volumen de residuos estabilizado por el material de cobertura. Nos da 105.241 metros cúbicos al año. Teniendo esto, entonces calculamos el área requerida, que es el volumen por la altura o la profundidad del relleno, y calculamos el área total asumiendo un factor de aumento de 40%. Es así como obtenemos 24.556 metros cuadrados que se requieren para la construcción del relleno sanitario. La vida útil. Para la vida útil tuvimos que hallar el volumen de la zanja y este nos permitió establecer unas dimensiones de las zanjas a construir, y entonces, de acuerdo a esto y al área total del relleno que hallamos anteriormente, se establece que el área para excavar son 2 hectáreas y que el número de zanjas por hectárea son 10, es decir que en el relleno, como tenemos 2 hectáreas, entonces van a haber 20 zanjas con un tiempo establecido de vida útil de cada zanja de 6 meses, que finalmente nos da una vida útil de 10 años para el relleno sanitario. El plano vista en planta, entonces de acuerdo al área total en hectárea 2,46 se dibujó el relleno sanitario con las 20 zanjas que se hallaron anteriormente. Esta es la entrada, aquí se realiza el pesaje de los vehículos, esta es la caseta. La vía de acceso, este es el frente de trabajo, esta es la celda número 3 que aún está en proceso. Encontramos acá la laguna para los lixiviados, el tanque de almacenamiento de aguas lluvias. Este es el sistema de drenaje que va alrededor de cada una de las zanjas. Bueno, y los pozos también y las chimeneas. Estos son los pozos y aquí van las chimeneas. Vista a perfil. Aquí podemos apreciar de una mejor manera las chimeneas, que son las que extraen el gas del relleno sanitario,
y lo queman acá en la parte de arriba de la chimenea. Esta es la extracción de los lixiviados, estas son las celdas. Este es el sistema de impermeabilización, el drenaje de los lixiviados, como dije anteriormente. Este es el drenaje de aguas lluvias, un pozo de control de agua subterránea. La arborización, que es la barrera natural del relleno sanitario, y el cerco perimetral. Las actividades, entonces, la primera, la habilitación es la adecuación, consiste en todas las actividades de adecuación del relleno sanitario, como adecuación de vías de acceso, el cercado, la adecuación del terreno. La operación consiste en todas las actividades para el funcionamiento ya como tal del relleno sanitario. Entonces, la entrada de vehículos, el pesaje de estos vehículos, la descarga de los residuos sólidos, la disposición de esos residuos sólidos dentro de la celda, la cobertura diaria de esos residuos sólidos, la compactación, todas estas actividades comprende el proceso de operación. En la construcción, entonces, se habla de la adecuación, si ya hay, o la construcción de infraestructuras necesarias para la operación de este relleno sanitario. La propuesta ambiental para los lixiviados, entonces, se propone una laguna facultativa por su bajo costo y fácil operabilidad. Entonces, se presentan dos zonas, una aeróbica, una anaerobia, donde en la zona aeróbica se debe controlar el crecimiento, la producción de las algas y el oxígeno disuelto dentro de la laguna, que muchas veces el agua no cuenta con la cantidad de oxígeno que se requiere y este debe ser inyectado. La propuesta para el manejo de los gases, entonces se establece un drenaje pasivo, es decir, que se realizará la difusión natural por medio de los orificios de estas chimeneas, de esos conductos de extracción de gases, y posteriormente será incinerado este gas en hornos industriales como por ejemplo tiene un beneficio ecológico que es para la industria que lo utilice, que es disminuye el consumo de otros combustibles. Propuesta ambiental para el manejo de olores. Entonces, principalmente se va a establecer una barrera natural, que es un cerco vivo, una siembra de flora nativa de esta región. Y algo muy importante es que en cuanto a la operación del relleno, la cobertura diaria de los residuos sólidos sea adecuada, se haga excelente compactación de estas para que evite que los olores salgan del relleno sanitario. Y se realizará un drenaje e incineración de los gases del relleno sanitario, evitando que estos entren en contacto con la atmósfera, contaminen el medio ambiente, y fuera de eso esos olores pueden afectar la salud de los trabajadores y la población aledaña. Los impactos ambientales. Tenemos en esta etapa de operación del relleno sanitario, destrucción de microorganismos, remoción de la cobertura vegetal, se da por la operabilidad en cuanto a el material de cobertura, el relleno de las celdas, la operación de la maquinaria. Entonces, para una medida de mitigación que vamos a tomar en esto es establecer zonas verdes dentro del relleno sanitario y establecer un plan para la compensación de este daño generado en fauna y flora en la posclausura. Esta medida de mitigación también aplica para el cambio de uso de suelo, para la modificación del paisaje. Entonces, en cuanto a las emisiones, se deberá hacer un aprovechamiento de los gases generados a partir de la descomposición de los residuos sólidos. Como se venía diciendo anteriormente, se puede aprovechar en hornos para incinerarlos ahí y disminuir la utilización de otros gases, de otros combustibles, perdón.
La contaminación por ruido, pues por la operación de las máquinas, por la deposición de los residuos sólidos. Entonces, para esto, lo que podemos hacer es que los trabajadores, las personas que estén en ese momento en el relleno sanitario, usen los elementos de protección personal. Molestias en la comunidad, entonces decimos que se deberán hacer charlas donde se explique como tal la operación y los impactos que trae un relleno sanitario, evitando todas estas inconformidades. Este proyecto en su etapa de operación tiene un impacto muy importante en lo social, que es la generación de empleo, que se empleará a toda la comunidad aledaña al relleno sanitario. Plan de cierre y clausura. Entonces decimos que esto incluye la demolición de estructuras que no sean necesarias en el cierre del relleno sanitario, que se deben trasladar esos equipos que ya no se van a usar, que se deben conservar estructuras como la bodega para guardar herramientas que se requieren para el mantenimiento de otras estructuras que sí van a estar funcionando en la posclausura. Además de llevar un control de los asentamientos, derrumbes, fugas, control del estado de las plantas. El control del estado de las plantas es muy importante porque indica si hay fugas de gas de acuerdo a su mismo estado, como ya lo dije. Entonces, para el plan, el uso posterior, entonces se definió que será un área verde sin interferencia humana. ¿Por qué? Porque durante los próximos 25 años el relleno sanitario tiene riesgos como derrumbes, explosiones, incendios. Entonces, para evitar exponer las personas a estos riesgos, entonces se hará un área verde pero sin interferencia humana. En esta área se deberán sembrar flora nativa, como ya lo había dicho. Aprovechamiento de gas. Se encontraron 3 países donde, México, Argentina y Brasil, que usan el gas generado en rellenos sanitarios para generar energía eléctrica. Por ejemplo, en México lo utilizan para el alumbrado público. Y la característica principal para el aprovechamiento de este gas es que el gas debe estar compuesto por dióxido de carbono y gas metano. Los bonos de carbono y su relación con el protocolo de Kioto. Entonces, ¿qué son los bonos de carbono? Incentivos que se le dan a las empresas y a los gobiernos por haber implementado proyectos donde se captura el CO2 y o se contrarrestan efectos del calentamiento global. Entonces decimos que un bono de carbono equivale al derecho a emitir una tonelada de dióxido de carbono a la atmósfera. Entonces, que estos proyectos pueden ser de reforestación, generación de energía renovable, y es aquí donde entra la relación con los rellenos sanitarios. ¿Por qué? Porque, como veníamos hablando, el biogás puede generar energía eléctrica. Este biogás que se da por la descomposición de los residuos depositados en el relleno sanitario. Entonces, esta puede ser una manera de obtener bonos de carbono a partir de estos proyectos. Conclusión. Se identificaron los impactos de las actividades relacionadas con la operación del relleno. Se logra reconocer la importancia que se le da al gas, al lixiviado, a los olores, el manejo paisajístico en la posclausura del relleno. Se logra reconocer los criterios que se deben evaluar y calificar de acuerdo a los sitios que pueden ser aptos para el relleno sanitario para definir el más adecuado. Finalmente, es necesario reconocer que en los rellenos sanitarios siempre hay riesgos y que estos se originan si no se opera de manera óptima en cada una de las etapas que compone el relleno sanitario. Las recomendaciones es que es importante establecer un manejo de gases, olores y esto, para evitar que entren en contacto con el aire.
con la atmósfera y contaminar el medio ambiente.